Hola estudiantes, acá la profesora de lenguaje. ¿Ya? En esta oportunidad quiero explicarles al menos el trabajo que vamos a hacer basados en una película que se llama El Lorax, En busca de la trúfula perdida. La actividad en realidad consta de dos partes bastante marcadas. La primera es que ustedes vean la película y la segunda que está enfocada en poder explicar tanto los elementos de la narrativa y también poder explicar de qué trata la guía, ya cosa que nos quede aún más claro, ¿ya? Entonces partimos con los elementos de la narrativa y podemos decir, ¿no es cierto?, que al menos los elementos en los que nosotros nos vamos a enfocar van a ser los de acá, todos estos, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que la narración es el poder contar o relatar un suceso, una historia, ¿no es cierto?, una leyenda, un cuento, basado en un hecho real o imaginario. ¿Qué elementos nosotros al menos vamos a identificar dentro de la película El Lorax? Vamos a identificar, ¿no es cierto?, el narrador, que aparece acá, ¿no es cierto?, que es quien cuenta los hechos que ocurren. El narrador obviamente es inventado por el autor y tiene un lugar bastante privilegiado, ¿no es cierto?, bastante importante, porque es quien guía el relato, quien lo orienta y quien nos va entregando detalles, ¿no es cierto?, y descripciones de los personajes. Los hechos, que son una serie de sucesos, ¿no es cierto?, que se dan en la narración. La idea, al menos, que los hechos estén marcados siempre por la secuencia cronológica. ¿Qué significa, no es cierto?, que el personaje siempre ejecuta acciones en tiempo y espacio determinado. Y la idea es que vayan en orden, de principio a fin. Personajes, ¿no es cierto?, que son seres ficticios creados también por el autor. Y obviamente estos personajes, la idea es que representen de alguna forma el accionar de las personas. Esa es la idea, ¿no es cierto? Oyente o lector imaginario. Nosotros, en el momento que el autor crea, ¿no es cierto?, una obra determinada o un cuento, podemos decir que nos volvemos automáticamente lectores u oyentes. Así como el autor creó un mundo, una narración, un relato, podemos decir también, ¿no es cierto?, que nosotros podemos continuar imaginando esta historia, ya que en el momento que la leamos vamos a darle una interpretación y vamos a entenderla de cierta manera específica. Contexto, tal como dice ahí, ¿no es cierto? El contexto corresponde al ambiente, al espacio, donde se desarrolla el relato. Es importante, ¿no es cierto?, indicar que este espacio puede ser de cualquier índole, puede ser un bosque, una casa, una habitación, quizás también, ¿no es cierto?, un colegio, etc. Idea principal e idea secundaria. Quiero dejar algo bien en claro. La idea principal y la idea secundaria no se extraen textuales. ¿Qué significa? No se copian de manera textual. Pero sí, ¿no es cierto?, es muy importante que el lector sea capaz de redactarla, de escribirla con sus propias palabras. ¿Qué entendemos por idea principal? Tal como dice acá, ¿no es cierto? La idea principal es la que expresa la información más importante del texto. Mientras que las ideas secundarias, ¿no es cierto?, las ideas secundarias expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Es decir, la idea principal, ¿no es cierto?, es la idea madre, la idea macro, ¿no es cierto?, lo más importante del relato. Mientras que lo secundario lo complementa, lo apoya. Veamos un ejemplo de las imágenes de acá. Si nosotros vemos esta imagen, ¿no es cierto?, podemos ver que acá están algunos personajes de Disney, ¿ya? Y podemos sacar una idea principal, que es que un grupo de amigos celebra la Navidad, ¿no es cierto?, de alguna forma. Está celebrando la Navidad. ¿Qué ideas secundarias podríamos sacar? Que estos amigos están felices, que estos amigos disfrutan la Navidad, que corean una canción, ¿no es cierto?, pensando en la Navidad. Ahí tenemos tres ideas secundarias que apoyan la idea principal. Después, ¿no es cierto?, lo que vamos a repasar también son los tipos de narradores. ¿Por qué?
porque en la guía que se les va a mostrar a continuación, los tipos de narradores también aparecen, ¿no es cierto?, presentes. Nos enfocamos en el primer narrador, el narrador protagonista. Tal como dice ahí, ¿no es cierto?, él siempre va a contar la historia en primera persona, es decir, ocupa el yo. Puede estar explícito o implícito. Es el personaje principal de la historia y es un personaje que asume el rol de narrador. Como es protagonista, puede expresar sus emociones, sus sentimientos, ya que está hablando de sí mismo. Pero su visión es muy limitada porque todo lo que él relata está basado en lo que a él le ocurre, lo que él siente. No tiene cómo saber lo que le ocurre a otros personajes. El narrador testigo, podemos decir que es un narrador, la mayoría de las veces, por no decir siempre, es un narrador que es un personaje secundario. Secundar significa que sigue al protagonista, lo conoce su historia de alguna forma, lo que hace, y por lo mismo se atreve a contar la historia del protagonista. No habla de sí mismo, pero sí del protagonista. Utiliza igual la primera persona y tiene una visión bastante limitada. Participa del relato porque es un personaje secundario, pero, ¿no es cierto?, su visión es limitada porque solamente puede contar lo que ve y lo que escucha. No tiene, ¿no es cierto?, acceso ni a emociones, ni a sentimientos, ni a pensamientos, ni nada que provenga del protagonista. Lo conoce solamente de manera externa. El siguiente es el narrador omnisciente. Y este narrador, tal como lo dice, omnisciente o de conocimiento absoluto, conoce todos los detalles del relato. Por lo mismo, como no participa en la historia, habla en tercera persona y conoce a la perfección todos los personajes, lo que le ocurre a todos, y también los conoce de manera externa e interna. No solamente cómo se ven, cómo se visten, sino que también cómo actúan, cómo piensan, cómo sienten. Es más, él puede saber lo que va a pasar en el futuro, no solamente con el personaje central, sino que con todos los personajes, ¿ya? Conoce cada detalle de la historia. Y el narrador de conocimiento relativo, ¿no es cierto?, que tiene una visión como una cámara de cine, solamente narra aspectos físicos de la historia. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia con el omnisciente es que el omnisciente conoce todo, externo e interno. El narrador de conocimiento relativo va a conocer a todos los personajes, pero solamente de manera externa.